El Salmo 86, verso 5. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. A ver, repítalo conmigo. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para todos los que te invocan. Amén y amén. Tome su lugar, siéntese. Quiero compartirle ahora una porción de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué cantamos que Dios ha sido bueno? Porque para empezar, primeramente quiero contarle, mi estimado amigo, que nos has estado escuchando, que escuchas a través de estos medios. También yo creo que estamos pasando esto por el internet. Alguien nos está escuchando, mirando. ¿Y por qué decimos y cantamos que Dios ha sido bueno? Porque el Dios que nosotros alabamos, exaltamos, es el Dios de Israel. El Dios de Israel, ¿qué tiene que ver con nosotros? Con nosotros acá en América, si estamos a miles de millas de Israel. Israel está allá en el Medio Oriente, a 7,000, 8,000 millas de distancia. Entonces, ¿por qué nos referimos a Dios como el Dios de Israel? ¿Por qué le cantamos a Él? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Él? Pues la razón es porque Él es el Dios verdadero. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios de Israel no nos escogió a nosotros como su pueblo, sino que escogió a un pueblo que salió de los lomos de un hombre llamado Abraham. Para aquellos que no conocen la historia, que nunca han leído la Biblia, no conocen la historia de la palabra de Dios, Dios prometió, cuando el hombre cayó en pecado, prometió un Salvador. Y encontró un hombre que creyó en él, llamado Abraham. De este hombre le dio un hijo que se llamó Isaac. De Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron los 12 patriarcas que hoy en día los conocemos como los 12 hijos de Jacob. De esos 12 hombres nació el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Israel es el único pueblo que Dios escogió. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, Dios hablándole a su pueblo, Israel, le dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido. Dios había escogido a Israel. Luego le dice para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos. Por eso le decía, ¿qué tenemos nosotros que ver con Israel? Porque Dios escogió a Israel de entre todas las naciones, de entre todos los pueblos que ya estaban en aquel tiempo. El escogido fue Israel. Luego dice, te escogió como pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, de todos los pueblos. Al único que Dios escogió fue a Israel. Pero ¿por qué? Porque
El pueblo de Israel salió de un hombre llamado Abraham, que le obedeció a Dios, que creyó en Dios. Entonces, ¿por qué, si Dios venía a salvar, a cuidar, a proteger a Israel, por qué entonces exaltamos, alabamos, adoramos al Dios de Israel? La respuesta es fácil y sencilla, porque el Dios de Israel nos salvó de la vida que llevábamos, se manifestó en un momento dado de nuestras vidas, como los hermanos contaban en sus testimonios, y nos salvó. Nuestro Salvador es el Dios de Israel, y aunque no teníamos nada que ver con Israel, cuando creímos en Él nos rescató, Él nos salvó, derramando Él su sangre por nosotros. Miremos la historia de Jesucristo el Salvador, porque aquí el centro de nuestra alabanza, de nuestra adoración, es el Señor Jesús. Jesús nos rescató. Pero ¿de dónde venía Jesús? Dice Lucas capítulo 1, verso 26. Ahí se le apareció un ángel a una mujer. Dice verso 26, y el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Mire, un ángel. ¿Cuántos han mirado un ángel? Yo nunca he mirado un ángel, ni chiquito, ni recién nacido. Pero mire qué privilegio Dios le dio a esta mujer. Dice la Biblia que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y luego dice el verso 27, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José. Yo sé que esta historia la conocen muchos, porque cada diciembre muchos celebran el nacimiento de Jesús. Pero esta mujer tuvo el privilegio de que un ángel la visitara, pero un ángel que traía un mensaje, un propósito de parte de Dios. Dice la Biblia que José era de los descendientes de David. Lo que le quiero marcar con esto, mi estimado amigo que nos escuchas, es que José y María eran del pueblo de Israel. Ellos eran israelitas, ahí pertenecían ellos. Eran de la tribu o de la genealogía del rey David. Y ahí eran israelitas. Dice la Biblia en el verso 28 que entrando el ángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Dice el verso 29 que María se turbó. Hermano, yo creo que todos nos turbaríamos si nos aparece un ángel. Nos asustaríamos, quedaríamos, tal vez correríamos. Un ser de otro, no de esta dimensión, sino de otra dimensión, que vino a manifestarse a la tierra. Pero el verso 30 le comenzó a hablar el ángel y le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Esta mujer que estaba comprometida, a punto de casarse
con un hombre llamado José. Cuando María le dijo que estaba embarazada, dice la Biblia que José quiso apartarse de María. Pero en Mateo capítulo 1, el Evangelio de San Mateo capítulo 1, verso 21, ahí le habla también un ángel a José. Pero en este caso le habló en sueños. Y el ángel también le traía un mensaje y le dice, y dará a luz un hijo. Le está hablando de lo que había pasado con María. Porque le dijo, no temas José, de seguir con el propósito de casarte con María. Tómala, porque lo que va a nacer, dará a luz un hijo, le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque era el Hijo de Dios, el Salvador de Israel. Ahí se lo dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Como José y María eran israelitas, Dios envió a su Hijo unigénito a Israel para salvar a Israel. Jesús vino a su pueblo. El interés de Dios estaba en su pueblo Israel. Los ojos de Dios estaban en Israel. Israel muchas veces fue defendido por Dios. Dios lo defendió. Dios lo sacó de Egipto, habiendo estado esclavizado en Egipto por el faraón. Dios de ahí lo sacó, de ahí lo libertó. Israel tuvo que pelear muchas guerras para alcanzar la tierra que hoy tienen, pero Dios les ayudó en cada una de esas guerras. Dice la Biblia que Josué, después de Moisés, mató a 31 reyes que ocupaban la tierra, porque la mirada de Dios, las atenciones de Dios solamente eran para Israel. Él les iba a enviar a un Salvador que los salvaría del pecado, porque dice la Biblia que todos somos pecadores. El pueblo de Dios, de Israel, no se escapaba de ser pecador, pero Dios los quería salvar, enviando a su Hijo Jesucristo. Pero aquí viene lo interesante para nosotros, los que no somos de genealogía israelita, los que no nacimos allá en Israel, los que no tenemos nada que ver con Israel. Esto es lo interesante para nosotros, porque cuando Jesús comenzó su ministerio, dice la Biblia que cuando Él nació y vivió hasta los 30 años, la Biblia lo único que registra es su nacimiento. A los 12 años, en una ocasión, estuvo en el templo, y ahí en adelante la Biblia no registra más que cuando Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Cuando Jesús comenzó a enseñar la palabra de Dios, cuando Jesús comenzó a darles a conocer que estaba mal Israel, porque Israel había recibido la ley de Dios, la ley que los iba a perfeccionar. Todo lo tenían torcido, todo lo tenían mal acomodado. Y Jesús comenzó a enseñarles, y eso no les gustó. Lo comenzaron a rechazar, lo comenzaron a desechar. Y esa es la razón por la cual cuando Jesús les enseñaba, fíjense, en muchas ocasiones
lo quisieron apedrear, lo quisieron matar, lo quisieron destruir y finalmente lo entregaron a la muerte. Dice la Biblia en Juan 1:12 que a los suyos vino. Israel era el pueblo del Señor Jesucristo. Ahí Él nació. De José y María, que también eran israelitas. A los suyos vino. Pero dice la Biblia que los suyos no lo recibieron. No lo recibieron, lo rechazaron. Hasta el punto de llevarlo a la muerte, a entregarlo a la muerte. Y esto es lo interesante para nosotros, los que no tenemos nada que ver con Israel. Porque fue ahí cuando Jesús en su misericordia extendió su mano para alcanzarnos. Cuando el Señor Jesús fue entregado para que muriera. Claro que ahora entendemos que todo esto era un propósito de Dios. Pero si Israel hubiera aceptado a Jesucristo, hubieran aceptado la enseñanza de Él, Dios tiene muchas maneras de salvarnos. Tal vez se hubiera ido al plan B o al plan C. Pero ese era el propósito de Dios. Envió a su Hijo, envió a su Hijo a los suyos. A los suyos vino, pero ellos no lo recibieron. Entonces, como no lo recibieron, Pedro, el apóstol Pedro, después de haber vivido con el Señor Jesús 3 años y medio recibiendo la enseñanza, en Hechos capítulo 3 verso 12, en las primeras predicaciones de Pedro, ahí Pedro les dice: varones israelitas. Mire cómo les comenzó a hablar a Israel, al pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Le dice: varones israelitas. El verso 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Pero oiga lo que les dice: al que vosotros entregasteis y repudiasteis. ¿Por qué? Porque Israel rechazó a Jesús, lo repudió, no lo recibió. Dice el verso 14: mas vosotros repudiasteis al santo y justo. El repudio, el rechazo de Israel cambió los planes de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Israel repudió, rechazó a Jesucristo? ¿Por qué? Porque les hablaba la verdad. Les hablaba de lo mal que estaban con Dios. Y lo que Jesús quería era enseñarles correctamente la palabra de Dios. Les decía sus verdades, lo mal que estaban en la relación con Dios. Y por eso lo repudiaron, lo rechazaron. Muchos han rechazado la misericordia de Dios. Dios quiere salvarlos y rechazan. La palabra de Dios, lo que la Biblia dice, es la verdad de Dios. Si la Biblia dice que nosotros somos pecadores, nosotros tenemos que decir: amén, somos pecadores. Si Dios dice que estamos mal porque Él es Dios. Y eso fue lo que no le gustó a Israel. Jesús, el Hijo de Dios, que fue enviado por Dios, lo rechazaron. Lo rechazaron.
porque les enseñaba la verdad, les enseñaba con autoridad, y no recibieron al Hijo de Dios. Entonces fue ahí cuando Dios extendió el evangelio para todo el mundo. En una ocasión el Señor Jesús les dijo en Juan capítulo 10 verso 16: tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Esas ovejas somos nosotros, los que estamos lejos de Israel, pero que hemos creído en el Hijo de Dios, en Jesucristo el Salvador, en Jesucristo el Libertador. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios, porque el rechazo de Israel al Hijo de Dios, Dios hizo cambiar los planes y extendió el evangelio para nosotros. Por eso Jesucristo, antes de irse a la diestra de Dios Padre, le dijo a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Ahora el evangelio no es solamente para Israel, ahora el evangelio es para todo el mundo. En todos los continentes hay salvación, hay libertad en Cristo Jesús. Hoy podemos alcanzar la salvación sin importar de qué nacionalidad eres. Antes solamente Israel era la salvación de Dios para él, pero Dios en su misericordia hoy nos ha salvado a nosotros, que no teníamos nada que ver con Israel, pero el rechazo de Israel, Dios extendió el evangelio para todo el mundo. Israel repudió, rechazó a su Hijo, pero nosotros hemos creído en Jesucristo. Y he ahí la razón por la cual damos testimonio, testificamos del poder de Dios a través de Jesucristo, que nos ha salvado, que nos ha rescatado de la vida que llevábamos. Jesús es el único Salvador. Jesús es el Redentor del mundo. No hay otro. No hay otro medio para salvarnos. Es Jesucristo. Dios mismo dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna, la vida que se perdió por causa del pecado. Pero a pesar de que Jesús murió hace más de 2000 años y resucitó, se levantó de entre los muertos, a pesar de eso, Jesús todavía sigue siendo un Dios desconocido. Muchos creen que lo conocen, muchos piensan que lo conocen, pero todo aquel que conoce a Jesús no puede ser el mismo hombre o la misma mujer. Jesucristo cambia, transforma las mentes, cambia el corazón. En Jesucristo hay una nueva vida. Por eso Jesús, como Dios, es un Dios desconocido. Muchos podrían conocerlo si se acercan a Él, si se vuelven a Él. Él es el medio, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida para llegar al Padre. Entonces, como Jesús es un Dios desconocido, Pablo, predicando el evangelio, en una ocasión llegó a un pueblo llamado Atenas. Pablo hizo muchos viajes con el evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación. Pero en una ocasión, en Hechos capítulo 17, dice la Biblia que él llegó
él llegó a un pueblo llamado Atenas. Y estos atenienses, fíjense, eran creyentes, pero ellos creían en todo, en toda clase de objetos, de ídolos. Entonces dice Pablo ahí, Hechos 17:23, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, mire, en la entrada, en la ciudad, probablemente en la entrada, había un altar para cada dios que ellos adoraban. Es decir, si alguien adoraba a San Martín de Porres, podía llevarlo ahí y ponerle su altar. Si alguien adoraba a San Pascual Bailongo, también podía llevarlo ahí. Entonces los atenienses se parecen un poco a nosotros, los latinos, que tenemos dioses para todo, que tenemos dioses para todo el año. Hay dioses para el dios del maíz, el dios del frijol. Yo recuerdo de una tía en un tiempo cuando yo viví un tiempo con ella. Ella era muy creyente del santo Topato. Tal vez usted también. Pero esto consistía en que cuando a ella se le perdía algo y no lo encontraba, decía que tenía que amarrar al santo Topato. Y lo que hacía era hacer un nudo. Y no lo desataba hasta que encontraba el objeto, porque supuestamente este santo le ayudaba a encontrar lo que había perdido. Nosotros los latinos tenemos, bueno, yo no, gracias a Dios ya no. Yo alabo y adoro solamente al Señor Jesucristo. Él es mi Dios. Ya me liberó de todos los dioses que tenía. Pero en Latinoamérica hay muchos dioses para todo. De todas las clases de dioses, de tamaños, figuras, colores. Así eran los atenienses también, porque Pablo le dice, mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, porque había altares para todos. Cada quien había llevado su santo, su virgen, para adorarle ahí. Pero oiga lo que Pablo le dice ahí, porque también ahí había una inscripción. Entonces Pablo le dice, hallé también un altar con esta inscripción. ¿Sabe qué decía la inscripción? Para el Dios desconocido. Para el Dios desconocido. Entonces Pablo le dice, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. Porque los atenienses no conocían a Jesucristo, no conocían al Dios que cambia los corazones, no conocían al Dios Salvador, no conocían al Dios libertador. ¿Por qué? Porque para ellos era un Dios desconocido. Entonces Pablo aprovecha esa inscripción que decía para el Dios no conocido, para el Dios desconocido. Entonces Pablo aprovecha esa inscripción y les dice, yo les vengo a presentar al Dios no conocido, al que no conocen. Ese es el Dios verdadero. El Dios desconocido es desconocido por muchos. No lo conocen. Los atenienses tenían muchos dioses, pero al Dios verdadero no lo conocían.
Entonces Pablo le dice en el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. El Dios desconocido que Pablo predicaba es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Lo que Pablo le estaba diciendo, él no puede morar en un ídolo, en una imagen. Por eso es que muchos lo desconocen, porque quieren mirarlo, quieren palparlo. Pero la palabra de Dios tiene promesas para nosotros. No tenemos que mirarlo. Estos hombres, mire, tenían dioses para todos. Igual como teníamos antes nosotros dioses para todos. Ahora la pregunta, tal vez tú que no conoces a Jesucristo y que tienes dioses para todos, de todas clases y de todos tamaños, ¿no habrá en tu corazón alguna inscripción que diga para el Dios desconocido? Tal vez estás acostumbrado a adorar a tus dioses, a los dioses de tus padres, de tus antepasados, pero no habrá en tu corazón esta inscripción que Pablo encontró, que decía para el Dios desconocido. Ese Dios desconocido quiere manifestarse en la vida de aquellos que no lo conocen. Este Dios que muchos no conocen, puedes conocerlo hoy en esta noche. Es el Dios que transforma las vidas, el Dios que cambia, el Dios que te da la salvación sin que tengas que pagar nada, porque Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. Él es el Dios desconocido, su nombre es Jesucristo. Tal vez para ti es desconocido, nunca lo he dejado entrar a tu corazón, pero hoy en esta noche te lo presentamos. Hoy en esta noche te presentamos al único Salvador y Redentor. Su nombre es Jesucristo. Pedro dijo, no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, refiriéndose al nombre de Jesús. Él es el único Salvador, Él es el único Redentor, Él es el único que te puede librar de la vida que llevas, cambiar tu vida, cambiar tu corazón. Él es el único, el Dios desconocido, al que no conoces, quiere manifestarse hoy en esta noche en tu vida. ¿No habrá en tu corazón una escritura o una inscripción que diga para el Dios desconocido? Si te llama la atención todo esto que hemos estado haciendo, es porque ahí en tu corazón está esa escritura, donde quieres levantarle un altar al Dios desconocido, al Dios que no conoces. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿O vas a hacer lo que Israel hizo? Israel rechazó al Hijo de Dios. Israel no recibió a Jesucristo. Es la oportunidad para ti, mi estimado amigo que nos escuchas. Es la oportunidad para volverte a Dios. No rechaces el llamado de Dios. No rechaces al Hijo de Dios, a Jesucristo. Jesucristo te está llamando. Jesucristo quiere salvarte, quiere
quiere restaurar tu vida, quiere sacarte de la vida que llevas. Pero la única manera que Él lo pueda hacer es que creas en Él, que creas en el Hijo de Dios. No tienes que mirarlo, no tienes que palparlo, solamente creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el Hijo enviado de parte de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Rechazarlo como Israel? ¿O dejar que se levante un altar en tu corazón para ese Dios desconocido que hoy puedes conocerlo? La Biblia dice que si crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, porque Jesús murió por nosotros, pero Dios le levantó de entre los muertos. Si crees en Él, en el sacrificio que Él hizo, y lo confiesas con tu boca, dice la Biblia que serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. ¿Quieres darle tu vida a Jesucristo? Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un hombre o una mujer pecador o pecadora y que necesitas el perdón de Dios. El perdón de Dios te lo va a dar si te arrepientes y si aceptas a su Hijo amado como tu Señor y tu Salvador. ¿Quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador? ¿Conoce usted al Señor? ¿Ya aceptó a Jesucristo como su Salvador? Gloria a Dios. Bueno es Dios. Bendito es el nombre del Señor. Si creemos, como dice la palabra, en nuestro corazón y confesamos con nuestros labios, somos salvos. Porque al creer y confesar, estamos abriendo la puerta para que el poderoso nombre de Cristo Jesús entre en nuestras vidas. Y es una oración tan pequeña, usted donde esté, si está cerca de este lugar, si está tras la frontera, gloria a Dios, y ha creído, ha oído el mensaje, ha oído los testimonios, lo poderoso que es el nombre de Cristo Jesús. Tan solo con creer en Él, su presencia de Dios está aquí. Es una oración tan pequeña, pero tan poderosa, que solo tienes que decirle: Señor, he escuchado de ti, creo en ti, abro mi corazón para que entres y mores dentro de mí en mi vida. Hoy yo te recibo como mi Dios y mi Señor. Hoy acuérdese de este día, de esta fecha, de este año, porque de hoy en adelante usted que ha abierto sus labios para recibir al Señor como su Dios, como el Dios desconocido, su vida no va a ser igual. El que perdona los pecados, aun aquellos
de los que no tenemos memoria, pero Él sí tiene conocimiento. Quedan borrados por el perdón. Él no desprecia un corazón que viene a Él contrito y humillado, un corazón que reconoce que solamente tomado de la mano de Dios es como va a alcanzar la salvación y la vida eterna. Hoy tu nombre, tú que has dicho con tu labio lo que has creído en tu corazón, está escrito en el nombre de la vida. Y en aquel gran día tu nombre va a ser llamado. Fíjese usted que lo ha hecho. Hoy ha firmado el mejor contrato de toda su vida. Hoy ha financiado lo mejor de su vida. Hoy ha puesto ahí arriba en el libro de la vida tu nombre, y en aquel gran día vas a ser llamado a pasar a morar a la gloria celestial con nuestro Señor y con todos aquellos que hemos firmado el contrato de vida eterna con nuestros labios. ¿Por qué? Porque hemos creído en nuestro corazón. Tenga por seguro que su vida no va a ser igual, porque ese Dios desconocido hoy tocó su vida y entró en su corazón. Aleluya. Y usted, hermano, que está acá, está muy frío, ¿verdad? Gloria a Dios. Usted que escuchó la invitación del Rey, usted que se vistió de lino fino para venir, haciendo a un lado la temperatura, haciendo a un lado los quehaceres. Usted, hermano, hermana, niño, joven que está aquí, prefirió estar acá, oyó la invitación y dijo: yo voy, y yo quiero. Déjeme decirle que aquí está su presencia. Y siéntase bendecido, siéntase galardonado, porque el Rey está aquí. Al principio decía el hermano: donde hay dos o más, ahí está Él. Aquí está el Señor. Y aquellos que están también conectados, gloria a Dios, también la presencia del Señor está ahí. Porque lo que mira es un corazón dispuesto. Él mira el alma. Por eso, hermano, gócese. Gócese, dele gracias, gracias al Señor. Porque hoy nos permite formarle a Él una iglesia sin paredes para Él. Sé que los que están atrás también están oyendo. Su gloria sobre. Porque en su nombre hay poder. En su nombre hay poder para trascender. Sanando. Oh, Rabasai, Levantando al bendito es su nombre, aleluya. Su gloria está. Oramos, Dios. Te alabamos, Señor. Bendito es su nombre. Gloria sobre mí. Dígale gracias, Señor. Dígale: te alabo, Dios. Sanando heridas. Usted que la primera vez que está aquí, ¿cuántas veces el Señor lo ha invitado y ha dicho no? O pones otras cosas adelante de venir. Está trayendo. Alabe a Dios porque Él ha sido bueno contigo. Hoy te ha permitido hacer los obstáculos a un lado.
presencia, venir a alabarle y a bendecirle, venir a sentarse y oír su palabra. Él es bueno. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Oramos por esta ciudad. Oramos por este estado, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Oramos por la paz en esta ciudad. Oramos para que el Evangelio se extienda. Para que las estacas, Señor amado, se ensanchen más al oeste, más al norte, más al sur, al este y al oeste, Señor. Que tu obra, Señor, se expanda. Que nos uses para llevar las buenas nuevas de salvación a cada uno de los que aquí usted ha traído, Señor. Usa sus bocas, usa sus pies, Señor, para llevar ese evangelio de paz, ese evangelio de salvación, ese evangelio de libertad, Señor. Clamamos a ti misericordia por esta ciudad, Señor. Misericordia por todo aquel que está en autoridad, todo aquel que está en eminencia, Señor. Clamamos misericordia por el presidente de esta nación, Señor. Por gobernantes, Señor, por congresistas. Clamamos misericordia por escuelas, colegios, universidades, Señor. Clamamos misericordia, Padre.